Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con estas pequeñas enseñanzas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Híjole, a ver, otra vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí se escuchó un poco mejor. Bueno, estoy hablando acerca de la verdadera Iglesia de Cristo. Hoy sabemos que hay aproximadamente unas 35,000 agrupaciones diferentes y la más dividida son las de los pentecostales, que fueron fundadas en el año 1905 en Topeka, Kansas, así que podemos decir que no es la Iglesia de Cristo. Les hablaba acerca de Mateo 16, versículo 13 al 18, donde Jesús cuestiona a sus discípulos: ¿qué dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Y la respuesta pues ya lo escuchamos hace un poco de tiempo. Y después, como fue avanzando la iglesia, las primeras comunidades cristianas, la división empezó en las primeras comunidades cristianas. Y en esas primeras comunidades cristianas pues también tienden a dividir. El demonio siempre tiende a dividir a la iglesia y tiende a dividir también a la familia. Así que ese es el trabajo del demonio, y como quiso intentarlo desde el principio para desmentir lo que Jesús había dicho, que ni los poderes del infierno prevalecerían en contra de ella, en Mateo 16, 18, la iglesia así, dirigida en ese tiempo, en esas comunidades paganas, dirigida por San Pablo, escribe una carta porque la comunidad de Corintio estaba siendo amenazada por esa división. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, del versículo 10 al versículo 13, nos dice, San Pablo decía a la comunidad en ese tiempo, dice: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan de acuerdo y superen las divisiones. Llegué y supe de esas divisiones y lleguen a ser una sola cosa en el mismo sentir y en un mismo criterio. Tuve noticias de ustedes por gente de la casa de Cloé y me hablaron de rivalidades, y así lo entiendo yo, puesto que uno dice: yo soy de Pablo, y otros: yo soy de Apolo, y otros: yo soy de Pedro, y otros: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O fueron ustedes crucificados en mi nombre? Y estas palabras, esta carta de San Pablo a los Corintios, nos deja saber que estas divisiones siempre han existido en la iglesia. Dice San Pablo que hay una división tan grande, y hoy también hay una división tan grande en la iglesia, porque algunos quieren cambiar esa doctrina o quieren imponer una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Y esa doctrina de Cristo pues se ha estado haciendo últimamente a un lado. Ustedes verán, por ejemplo, ahí la hija desobediente de la iglesia, Alemania, que está dividiendo mucho a la iglesia. Aquí en Estados Unidos, en México, en diferentes partes del mundo, hay una división tremenda también. Y San Pablo, dando una respuesta hoy también, porque si nos damos cuenta, desde 1517 empezaron las divisiones con Martín Lutero, y de ahí han surgido todos estos grupos que hoy conocemos: Testigos de Jehová, mormones, sabatistas, anglicanos, Luz del Mundo, Pare de Sufrir. Todos estos grupos que hoy están, San Pablo nos está diciendo la misma respuesta. ¿Acaso Cristo está dividido? Porque muchos hablan de Cristo, y muchos hoy en la actualidad, los católicos también tienen una gran confusión, porque al referirse a los hermanos que se salieron de la iglesia, dicen los cristianos. ¿Y los católicos qué son? ¿No son cristianos originales? Son los cristianos originales, pero hemos tenido, a lo mejor muchos han tenido esa idea que los cristianos son los que no son católicos, y en realidad no son.
Los originales católicos son los verdaderos cristianos. Los demás son hermanos separados, sectas protestantes o el protestantismo histórico. Y esto nosotros como católicos cristianos lo debemos de entender, que estas divisiones no llegarán hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque hay el Evangelio de San Juan, que después vamos a ver en el capítulo 17, todo el capítulo 17, nos van a hablar acerca de esa oración, que Jesús siempre quiere la unidad, no quiere la división. Yo creo que también en nuestras familias queremos la unión, no queremos la división. Quien causa esa división es a veces porque quieren imponer algo que no está de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Todas esas imposiciones van a causar división. Y la mayoría de las divisiones, ¿qué es lo que han hecho? Pues de que Lutero se separó de la iglesia porque quiso imponer su propia ley, y así después de Lutero vino Calvino y todos estos demás que no han estado de acuerdo con la doctrina, de los que se han dividido, pues hoy tenemos ese gran problema. Y por eso es que a lo largo de esta historia, de estos últimos años, las divisiones han sido tan tremendas que cada uno va fundando esos grupos. Y por eso San Pablo hace esta pregunta, y quiero que también ustedes se la lleven a sus casas. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O dice, o yo, Pablo, he sido crucificado por ustedes? No. ¿Qué es lo que ha pasado? El demonio siempre ha querido que el ser humano esté dividido. Como dice, divide y vencerás. Y esto es lo que hoy tenemos en la actualidad, y que nosotros como católicos conozcamos nuestra verdadera iglesia, que la conozcamos a profundidad, que conozcamos la historia que tenemos desde el año 33, que Cristo la fundó, hasta el año 2023, y cuántos representantes han pasado. Es cierto, ha habido malos católicos, malos obispos, malos papas, malos sacerdotes, siempre esto va a haber en la iglesia, pero que esto no sea causa de división. Y si estas divisiones van a causar un gran problema en la iglesia, y siempre lo han causado, pues tenemos que tener esa capacidad de poder seguir en esa única iglesia que Cristo fundó. Los demás grupos son grupos fundados por hombre. Por ejemplo, los Testigos de Jehová lo fundó Carlos Taze Russell, 1876. Los mormones fueron fundados por José Smith o John Smith, 1930. Los pentecostales por Carlos Parán, un grupo de pastores, 1905. Otro grupo que sería el más conocido, los luteranos, 1517, y después podemos ver algunos otros grupos, por ejemplo, Pare de Sufrir, 1976, por un brasileño, o este otro grupo de los del Buen Pastor, fundados por Romana Carvajal, una de Chihuahua. Así que ahí en Chihuahua también se fundó ese grupo de los del Buen Pastor, y así podemos ir conociendo un poco más la historia de estos grupos que también pues se han adueñado un poco de las Sagradas Escrituras, y que los católicos desconocemos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuánto conocen de las Sagradas Escrituras? ¿La leen al menos todos los días? ¿La conocen? 1, 2. Tenemos que empezar a estudiar las Sagradas Escrituras. Que Dios me los bendiga y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. Los sigo invitando, como siempre, a las clases de Biblia los viernes ahí en el basement de la oficina. Bendiciones.